Miren, esta no es solo la historia de una banda de rock. Es una historia de pura resiliencia, de rebelión y del poder que no se apaga, del heavy metal. Es la historia de Saxon, una banda que literal se forjó en el fuego de la agitación industrial y que, bueno, ha llevado la bandera del metal por medio siglo, nada más y nada menos. A ver, pensemos un momento. ¿A qué suena la rebelión? Para entender a Saxon de verdad tenemos que hacernos esta pregunta. Y es que su música no salió de la nada, ¿saben? Fue el soundtrack de toda una generación que se sentía, pues, abandonada y que estaba buscando desesperadamente una voz. Bueno, pues a finales de los 70 surgió este movimiento increíble conocido como la nueva ola del heavy metal británico, o como se le conoce por sus siglas en inglés, la NOBHM. Pero ojo, esto no era solo un género musical, para nada, era algo mucho, mucho más profundo. Fue, digamos, la respuesta cultural de toda una generación a un momento y un lugar muy, pero muy específicos. Y esa respuesta, a menudo era súper cruda y cargada de rabia política. Las bandas de verdad canalizaban todas las frustraciones de la gente. Un ejemplo clarísimo es esta portada de un sencillo de Iron Maiden. Es una imagen que ilustra de forma brutal ese sentimiento de confrontación directa contra el sistema. Y justo en el epicentro de toda esta explosión de sonido estaba Saxon. Para entender su increíble viaje de 50 años, vamos a repasar 5 capítulos clave en la historia de la banda. Bueno, pues nuestra historia arranca en una Gran Bretaña que estaba, en serio, hundida en una agitación económica y social tremenda. La llegada de Margaret Thatcher al poder, bueno, eso marcó una era de políticas liberales que transformaron el país por completo. Pero, para ser todavía más específicos, tenemos que viajar al mero corazón industrial del país, a un pueblo llamado Barnsley. El año 1976. El norte de Inglaterra estaba devastado, no hay otra palabra. El desempleo era altísimo, las huelgas lo paralizaban todo y las industrias que antes eran el orgullo de la nación, como la minería o el acero, pues estaban cayendo en picada. Y en medio de todo eso, de esas chimeneas apagadas y un futuro que se veía negro, los hijos de los trabajadores encontraron un escape, casi un arma, en la música. Su sonido era así, pesado, metálico, como si escucharas un martillo golpeando un yunque. Era el reflejo perfecto del mundo industrial que se les caía a pedazos. Y de este caldo de cultivo de descontento, de ahí nació Saxon. Su líder, Biff Byford, no era ningún extraño a esa realidad. Su papá era minero y su mamá trabajadora textil. Llevaba el espíritu de la clase trabajadora en las venas. Y su música, claro, se convirtió en el himno de toda esa gente. Lo que pasó después fue impresionante. Su ascenso fue meteórico. Fíjense. Entre 1979 y 1982 sacaron un álbum tras otro. Y no eran cualquier cosa, ¿eh? Fueron discos que definieron no solo su carrera, sino que ayudaron a darle forma a todo un género musical. Pasaron de ser una banda de su pueblo a ser los líderes indiscutibles de esta nueva ola. Y que no se piense que esto era algo underground o de nicho. Para nada. La música de Saxon conectó con miles y miles de fans. Y ese éxito, por supuesto, se vio reflejado en un dominio impresionante de las listas de popularidad. A ver, esta tabla nos muestra la verdadera magnitud de su éxito. Miren esto. 3 de sus primeritos álbumes se metieron al top 10 del Reino Unido. Y no en una lista de rock o metal, no. Estaban compitiendo codo a codo con los gigantes del pop de ese momento. ¡Una locura! Y su alcance no se quedó solo en el Reino Unido, Fue global. Se calcula que Saxon ha vendido más de 15 millones de álbumes en todo el mundo. Imagínense, el sonido de ese pueblito industrial del norte de Inglaterra estaba retumbando en cada rincón del planeta. Pero bueno, llegar a la cima es una cosa, y mantenerse es otra, ¿verdad? Y con la llegada de los 90s, el panorama musical cambió por completo. De repente, el heavy metal tradicional como que fue hecho a un lado del reflector principal. El mismísimo Biff Byford lo dijo, y sus palabras son clave. Fueron años difíciles. Pero fíjense en lo que dice, porque ahí está el secreto de por qué sobrevivieron. Lo que se podía hacer era componer buenas canciones e intentar volver a la cima. Y eso fue lo que hicimos. Pura determinación. Y vaya que lo hicieron. Mientras el mundo de la música se iba por otros rumbos, con nuevos sonidos, Saxon siguió ahí, sacando álbumes, manteniendo viva esa llama para sus fans más fieles. Simplemente se negaron a desaparecer. Y toda esa persistencia al final tuvo su recompensa.
Lo que viene ahora es como el acto final y triunfal en la historia de Saxon, su regreso, su resurrección y cómo consolidaron su gigantesco legado. Y a principios de la década de 2020, tanto la banda como sus fans recibieron una noticia increíble. Biff Byford anunció que estaba totalmente recuperado del cáncer. Esta victoria personal fue el símbolo perfecto de la propia resiliencia de la banda, la prueba de que nunca se rinden. Con una energía totalmente renovada, Saxon reclamó el trono que les pertenecía. Se convirtieron en los artistas principales de los festivales de metal más grandes del mundo, y así demostraron que no solo habían sobrevivido a los años difíciles, sino que habían vuelto a la cima con más fuerza que nunca. Pero quizás su legado más grande no se mide en millones de discos vendidos, sino en las bandas que inspiraron. Piénsenlo un momento. Gigantes como Metallica, Megadeth, Pantera, la columna vertebral del thrash y del metal moderno. Todos ellos, en sus inicios, escucharon a Saxon y encontraron ahí una inspiración clave para crear su propio sonido. Y esta frase de Biff Byford de verdad lo resume todo. Después de 50 años de batallas, de ver cómo las modas iban y venían, de desafíos personales, la misión para ellos sigue siendo la misma. El increíble viaje de Saxon nos demuestra que la rebelión puede tener una banda sonora que dure para siempre. Y la pregunta que nos queda es, en un mundo que no para de cambiar, ¿cómo sonará la próxima ola de rebelión? El legado de Saxon nos da una pista. Seguro será fuerte, desafiante y por encima de todo, muy metálico.